Hola, soy Natalie Rodríguez Sánchez, académica e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla, y hoy les compartiré los contenidos de mi libro publicado en el 2020 titulado De sedientos seres. En varias ocasiones, en las propuestas de los historiadores y de otros científicos sociales, hemos leído y escuchado la mención de una categoría que despierta curiosidades y afanes investigativos. Esta es la de la gente sin historia. Si aún hoy tal referencia resulta provocativa para un historiador en formación, hacia mediados del siglo XX esta sería uno de los elementos que inspiró todo un programa investigativo que poco a poco sería rotulado, sin contar necesariamente con el beneplácito de sus practicantes, como historia social. La relación entre dicha categoría y esta perspectiva resulta muy fuerte, puesto que debido al interés que, en palabras de Eric Hobsbawm, guarda esta última por reconstruir la historia de la estructura social y sus transformaciones, esos sujetos que no tienen el brillo ni el seguro recuerdo del que gozan las élites en los registros del archivo cobran preponderancia. Sin duda, si se quiere entender cómo funciona una sociedad en general frente a un aspecto en particular, es necesario arrojar luz sobre los rincones más cotidianos de la socialización y, por ende, sobre los sujetos que habitaban en ellos sin importar el nombre rimbombante del selecto grupo de tramposa elección posterior de los llamados a cambiar el curso de la historia desde las instituciones estatales. Empujando los límites y derroteros de esa historia, una que puso de cabeza la disciplina que hasta entonces guardaba pretensiones de objetividad mientras seguía, casi en exclusivo, las huellas de los que accedían a las instituciones estatales y sus dádivas, y alentada por las luchas de los movimientos sociales que irrumpieron en el 68, desde finales de esa década de los años 60, empezó a surgir una voz crítica que señalaba que las mujeres eran parte de ese grupo de los que carecían de historiografía, pero no de historia. Aunque ahora, revisando los textos que hasta la fecha se habían publicado y sus propuestas metodológicas, tal reclamo nos puede resultar lógico, necesario y hasta evidente, no lo fue así en el contexto en el que surgió. Las pioneras de este tipo de estudios tuvieron que asumir la tarea de desnaturalizar el lugar ocupado por lo femenino tanto en las sociedades como en la historia de las sociedades. Para ello, detallaron en sus análisis cómo se había construido históricamente la subordinación de la mujer y la dominación masculina y cómo tal proceso había originado una representación androcéntrica del mundo de la que no escapaba ni el discurso ni el quehacer de los historiadores. Esa historia feminista de las mujeres, que llegó a aseverar la multiplicidad que era intrínseca a sus sujetos de estudio, sembró las dudas e hipótesis que nos llevarían a ese más extenso campo de reflexión que es la historia feminista del género. En efecto, puesto que abarca el análisis y deconstrucción, como diría Joan Scott, del binarismo sexual masculino-femenino, más allá de la primigenia preocupación que se manifestó por el polo femenino, la historia del género tiene un campo de estudio más amplio. Es por ello que de su seno han surgido tanto las investigaciones sobre las masculinidades, sobre las dimensiones simbólicas de los sexos y, claro, entre otras, sobre las identidades y prácticas sexogenéricas periféricas, así como los debates metodológicos acerca de cómo estudiar tales elementos sin caer en reconstrucciones anecdóticas o en extremo teóricas. Pero existe un elemento más de esta perspectiva que vale la pena resaltar. En consonancia con las raíces profundas que tiene en la historia social y en la historia feminista de las mujeres, la historia del género, al señalar que los cuerpos y las sexualidades están delimitadas por cuestiones de poder y control y por resistencias y luchas, recalca la dimensión política de sus propuestas, característica que sin duda muestra las repercusiones que sus logros pueden significar para el presente de muchos sujetos. En la medida de lo dicho, y recapitulando la relación vitalicia que guarda esta mirada con la historia social, las y los historiadores feministas del género nos preocupamos por analizar relaciones de poder que, con base en la construcción sociocultural de la diferencia sexual, se encuentran naturalizadas y, en consonancia con ello, de prácticas de socialización que en las fuentes no se encuentran en los trazos más visibles. Por esa vía, algunas y algunos nos ocupamos de sujetos cuyas formas de vida aparecen oscurecidas frente a las de quienes cumplían con los estereotipos hegemónicos de dirección del deseo, arreglos y usos del cuerpo, y se constituye así la historia de la diversidad sexual como un área de investigación que aún está levantando vuelo en nuestros contextos y que alimenta esta corriente de investigación crítica de las que les he estado hablando. De sedientos seres, una historia social del homoerotismo masculino, 1917-1952, libro publicado por la Ibero Puebla en el año 2020, se instala justamente en ese campo de trabajo y reflexión.
Es una investigación sobre la vivencia del homoerotismo masculino en la Ciudad de México en los años comprendidos entre la posrevolución y la segunda posguerra mundial, en la que ponemos en uso y se retroalimentan las pistas conceptuales, analíticas y metodológicas de la historia feminista de las mujeres y del género. Ante la ausencia de otras referencias historiográficas que trabajaran dicho periodo y contexto a partir de la mirada que se dirige a comprender los hechos sociales relacionados con la vivencia de la heterodoxia sexual, este trabajo implicó una reconstrucción pionera a ras de suelo, lo que en nuestro caso como historiadores significa a ras de archivo. Esta obra es, pues, un aporte para empezar a elaborar en México el campo de estudios que atiende a la historia de los heterodoxos de los mandatos de culturas de género heteronormativas, androcéntricas y patriarcales. Teniendo ese objetivo en mente, reconociendo significados culturalmente profundos en los conceptos que se empleaban para nombrar en los pasillos institucionales, en especial en los de las instituciones correctivas, a los sujetos del homoerotismo masculino, y sumando a ello una revisión de los tratados médicos, de las referencias que se encuentran esparcidas en otro tipo de literatura, del lenguaje utilizado por los reporteros sensacionalistas y por los escritores de los mensajes publicitarios de la prensa, la investigación logra dar cuenta de la percepción social que se tenía de los hombres del homoerotismo masculino en ese México posrevolucionario que aparecía insuflado, por una parte, por el nacionalismo masculinista y por otro, por esa nueva apuesta de construcción de colectividad que deseaba alejarse de los rasgos confesionalistas y tradicionales que estaban presentes en el país desde el porfiriato. Atender a los dos asuntos, a esas dos fuerzas sociales moldeadoras del contexto, nos ha permitido tener una mirada en balance y por esa vía alejarnos de los estereotipos que pudieron nublar nuestra inmersión. ¿Cómo la Ciudad de México nombró a los sujetos de ese homoerotismo? ¿De dónde provenían los imaginarios comunicados por las palabras etiquetadas para el caso y qué consecuencia tenía esa o esas enunciaciones? Y todavía más, saber si tales conceptos fueron o no aceptados por los mismos heterodoxos en esos años son asuntos a los que se presenta respuesta en esta obra. Por otra parte, y para no reducir el estudio a una radiografía del control social y de lo que otros decían y dictaminaban de ellos, en cada inmersión en los archivos di especial atención a la acción y voz de los sujetos heterodoxos. Reconstruimos así las estrategias de adaptación que seguían estos hombres ante las variaciones del contexto, las formas y lugares de la socialización heterodoxa y el significado que tenía la ciudad capital para ellos. En esa exploración se hizo evidente que el espacio para el encuentro homoerótico se enredaba entre las zonas habitadas por las clases populares de la ciudad, situación que nos condujo a dar cuenta de las formas de vida de estos sectores. En todo caso, no dejamos de lado la reconstrucción de aquella experiencia disidente que era vivida desde una posición socioeconómica privilegiada. Siguiendo el registro excepcional que hizo Salvador Novo de su propia heterodoxia, damos cuenta de ello, presentando una historia que empieza justamente en donde terminan las remembranzas del escritor que consignó en la estatua de sal y en la que sobresale una nutrida interacción interclasista. Cabe señalar por último que además que dar cuenta de estos conceptos socioculturales y del espacio en el que socializaban estos heterodoxos, es decir, su geografía disidente, el estudio recoge las lecturas que muchos de estos hombres hacían de su propia disidencia sexual y las contestaciones que articulaban frente a aquellos que los interpelaban. En lugar de sujetos silentes y evasivos frente a la estigmatización, pues, esta investigación devela a individuos que asumieron la diferencia que se les imputaba y que reclamaron la libertad que tenían para vivirla. Recupera así la historia de unos verdaderos heterodoxos del orden de género y creadores de una cultura disidente. Posrevolución, construcción de Estado-nación, cultura y orden de género, experiencia urbana, resistencias cotidianas ante las disciplinas binaristas y heteronormadas y posibilidades abiertas, luchadas, quiero decir, para libertad en este ámbito de la identidad sexogenérica, son asuntos que encontrará el lector en estas líneas ofrecidas por De Sedientos Seres. El libro de Sedientos Seres es colosal por su riqueza interdisciplinar, narrativa, analítica, estadística, desde paradigmas vitales como el género y la interseccionalidad. Por la forma en cómo está escrito, se puede echar a volar la imaginación y casi oler las campañas de higienización y limpieza, recorrer las calles, los hoteles y cabarets que se describen, tararear y sentir el jazz como la música de liberación del deseo, pero también
nos deja escuchar las voces estruendosas que a coro intentaban ensalzar las masculinidades hegemónicas con el grito de «¡Viva la revolución! ¡Vivan los hombres!». Es una obra en la que se ilustran las persecuciones, los intentos de limpiar la ciudad y la reconversión de las personas afeminadas, que dependiendo de la clase social tenían destinos o tratos diferentes, entre estos el exilio. Las notas periodísticas expuestas e hiladas en este recorrido confirman que se utilizaban todos los recursos para contribuir a la hipermasculinización y justificar la penalidad perfecta, como la nombra Foucault, aquella que termina normalizándose. Pero, ¿quiénes están detrás de ese control desmedido y discrecional? El gendarme, el policía, el custodio protagonizan las persecuciones a la desviación, pero son solo el rostro de la moral social de quienes creen que las personas desviadas tienen cura y salvación. Particularmente, este documento de memoria nos orienta y advierte no solo sobre los contextos y hechos sucedidos en esas décadas, sino sobre la propia prospectiva de las movilizaciones y resistencias de la comunidad LGBTIQA+, pues como lo advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre violencias contra las personas LGBT en 2015, hay múltiples formas de violencia que involucran altos niveles de crueldad y se dirigen a castigar las orientaciones sexuales y las identidades de género con claras violaciones a sus derechos humanos. Natalie Rodríguez nos regala un documento disruptivo, crítico y confrontativo, producto de su gran conocimiento y pasión como historiadora. En 5 capítulos reconstruye 35 años del homoerotismo masculino en México y teje en cada párrafo información que nos recuerda el dolor y la dignificación de la vida humana, las exigencias de justicia y nuestra responsabilidad frente a la desigualdad y la discriminación de personas que cotidianamente son despreciadas, violentadas, humilladas y en quienes se desdoblan diversos dispositivos de poder. Este acercamiento al vigilantismo y el disciplinamiento de los varones con orientación homoerótica me recuerda a ese llamado que Foucault hace para pensar en lo que él denomina vigilancia jerarquizada, continua y funcional. Cierro diciendo que el libro nos deja muchos desafíos y preguntas. Entre estas, ¿por qué se sigue utilizando el castigo, las correcciones, las redadas, las rondas de vigilancia, la prisionización y la violencia para mantener la heteronormatividad? Muchas gracias.